Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Herramientas de Bienestar, que es un programa de mi canal de YouTube de Gambibra, donde hablamos con personas influyentes en distintas áreas y que nos facilitan información súper valiosa para que podamos conocer nuevas herramientas de bienestar, para que podamos vivir una vida mucho mejor. Y hoy día tenemos a una muy gran invitada, ella es la Camila Álvarez. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí contigo. Oye, la Cami nos conocemos hace harto tiempo ya, hemos hecho hartas cosas juntos, hemos sido compañeros de clase, hemos hecho yoga juntos también, hemos hecho un montón de cosas, así que Ah, estoy súper contento porque ella tiene mucha información muy importante que yo sé que es súper valiosa, ha sido valiosa para mí y me encantaría que también nos contara un poquito de las cosas que ella hace para que nos pueda servir a todos. Así que Cami, te dejo un poquito para que nos cuentes qué es lo que haces, cuáles son las actividades que tú estás desarrollando ahora en este momento. ya. Principalmente en este momento me ocupo como psicoterapeuta. Em, Hace 10 años que ejerzo de manera privada y también en instituciones la terapia reparatoria, el trabajo en el contexto de violencia con enfoque de género, psicoterapia feminista ahora, y además, bueno, de eso más desde el área netamente clínica, ¿no? Pero siempre dentro del trabajo terapéutico, para mí ha sido un camino el tema del cuerpo, la expresión como herramienta de terapia y también como el cuerpo como un elemento diagnóstico para poder mirar las conflictivas que están en nuestros inconscientes y, y poder develarlas a través del todo lo que ha quedado en la memoria de nuestro cuerpo. Entonces mi terapia en ese sentido es bien integrativa y tiene harto que ver con que yo soy artista. Yo creo que siempre es una, un llamado para mí el tema del cuerpo, ¿no? De chica haciendo danza clásica, moderna, cantando, pintando, probando diferentes expresiones Mm. de lo que para mí era como una vivencia interna muy profunda de una, como una ansiedad de conocimiento de la mente humana. Eso yo lo tengo de muy chica. Y de la existencia, ¿no? Como esa sensación de encontrar sentido a la existencia a través del arte, de la poesía, de la danza, de la música. Entonces, bueno, en la actualidad, yo soy, además de psicóloga clínica, soy psicodramatista. El psicodrama es una herramienta, es un paradigma, pero también una herramienta que da, que permite mirar el espacio como terapéutico, como un espacio escénico, donde se manifiestan todos los personajes internos que tenemos, nuestras distintas facetas, nuestros distintos conflictos, y se ponen afuera de uno como en un escenario, con un director, con un protagonista, con ayudantes, asistentes, de una forma, es espectacular. A mí esa cuestión me abrió el cerebro, así como... Y Sí, fue un a mí entrenamiento. a mí el psicodrama me encanta, yo también lo he como ¿Lo investigado un conoces? poquito, sí, me gusta, lo encuentro súper interesante como terapia también, pero me gustaría que fuéramos como un Sí. poquito por partes. Tú hablaste Ya, de la terapia reparadora, ¿no? Entonces, es reparatoria, ¿cómo, claro. de reparatoria, cómo tú conectas el cuerpo con la terapia reparatoria? Cómo se unen estas dos cosas, ¿no? Fundamental. O sea, como el proceso de conexión, de empezar como a sanar, Sí, el proceso de sanación de uno a través de la corporalidad. perfecto. Oye, me encantó tu pregunta. Es una pregunta demasiado hermosa.
de verdad. Mm, Es una pregunta muy hermosa porque, ¿sabéis qué? Lo que hace es convocar a la conversación a un tema que es evidente, pero no se trata como evidente en muchas terapias, ¿cachai? mm, Que es que la terapia reparatoria está enfocada a la sanación de los traumas. ¿Sí? Y los traumas en gran medida complejos, traumas que uno podría decir que están en la estructura de una persona, que configuran su vida, su personalidad, su historia de vínculos, su presente, su pasado, su futuro, probablemente si no se trabaja. Entonces, en el fondo, cuando uno dice reparación, inmediatamente está evocando un trauma, una herida, una vivencia de dolor, de complejidad que está en la existencia. Y la pregunta es, ¿dónde se alberga esa experiencia? ujú, Si la experiencia no está ocurriendo en el presente, entonces, ¿dónde queda almacenada la vivencia que se siente como mm, presente? ¿Dónde? ¿En qué territorio está? mm. ¿Está en la mente Perfecto. Mm, solamente? ¿Qué pasa cuando yo me remonto a esa experiencia y siento, ¿cierto? Siento que, ¿qué pasa? ¿Qué se expresa? El cuerpo. mm, El cuerpo se expresa. mm, Y en el fondo, lo que hace el cuerpo es evidenciar, mostrar, expresar todo aquello que no ha podido ser procesado por nuestra experiencia consciente, o sea, por nuestra razón, por nuestro yo, ¿ya? mm, Entonces, acá hay varias cosas que comprender. De lo que yo entiendo, siento y a lo largo de la experiencia visiono, ¿sí? Y aquí voy a tomar un poquito del chamanismo que aprendí en un diplomado que hice de chamanismo mapuche con un gran maestro, el Pepe Gengler, y es lo siguiente, que desde las visiones ancestrales el alma se encarna de forma completa como un gran huevo blanco. Y ese ya. huevo blanco indemne, intacto, se conecta con la realidad a través de como tentáculos invisibles que hacen que establezcamos conexiones, así estilo película Mm, Avatar, ¿cachai? perfecto. Entonces, cuando la vida sucede la experiencia y la experiencia trae desafíos que de repente nuestro consciente no está preparado para vivir, o Mm, al menos en el fondo esas son las experiencias para poder desarrollar las herramientas que te permitan vivir a través de esa experiencia, ¿cachai? Como, claro. por lo tanto, por lo tanto, cuando pasan las experiencias, el alma se inquieta y muchas Mm, veces se fragmenta. Llega a mm, fragmentarse por tres motivos muy específicos que no voy a ahondar, pero en el fondo hay razones específicas para que el alma se fragmente y están todas más o menos tocan el trauma. ¿Cachai? En distintos mm, niveles y de distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma se fragmenta y se va, y con ello se va toda la experiencia. ¿Cachai? perfecto. Pero no es que el alma desaparece, anda por ahí, anda en un Mm, árbol, anda en una persona, anda en un recuerdo, y de repente cuando se acerca el cuerpo nos tirita y como que hay un tembleque, ¿cachai? Hay un tembleque. mm, Entonces, cuando una persona llega a consultar sin saber lo que le está ocurriendo, pero con un nivel de angustia, de depre, de ansiedad gigante, en el fondo lo primero que nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder ayudarle a llamar a su propia alma es entenderla desde la vivencia corporal, porque la mm, vivencia mental está perdida, no está en el presente. perfecto. No está en un automático, en un loop inquietante y un círculo vicioso de puras evidencias del trauma. Todos nuestros Mm, pensamientos, nuestras creencias limitantes al final son evidencias y hallazgos de un trauma, muchas veces. Gracias a mí. claro. Entonces, cuando una persona viene y dice, no sé qué me pasa,
o no, no me pasa nada, pero esto está mal. Y tú ves a la persona y tiene evidencias corporales de que demasiadas cosas le pasan, no de que nada le mm, pase. Cuando yo vivo un trauma, como mi alma se separa, yo pierdo la conexión mente-cuerpo. No hay una coherencia muchas veces, sino que mente, cuerpo y afecto se van, como se splitean, se van para distintos lados. Y en el fondo, si en todas mis dimensiones están en distintos lugares, ¿cómo mi chica proceso esta experiencia? ¿Cachai? claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Y como, por ejemplo, a mí en el caso de la práctica de yoga, yo que practico yoga también, Sí, el hatha yoga tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como que no estamos muy capacitados para trascender, digamos, a través de la mente, sino que el hatha yoga lo que invita es que a través del cuerpo nosotros vayamos desarrollando estas capacidades que nos conectan con nuestra esencia, ¿no? Con el alma que dices. Entonces, claro, a través del movimiento del cuerpo, nosotros vamos, también se entiende que las emociones o algunas dolencias están como estancadas, ¿no? En el cuerpo, y eh, claro, a través del movimiento hacemos fluir esa energía, que es lo que se practica en la práctica de yoga, que es liberar esas tensiones que están guardaditas y hacerlas fluir para que la energía empiece a moverse y se empiece a reacomodar. ¿Cómo entiendes tú este proceso claro. como de reparación? Una vez que entendemos que en el cuerpo están como guardados algunos temas eh, Ya, emocionales o dolencias o traumas, ¿cómo se pueden ir resolviendo desde ahí? es súper en sintonía con lo que tú mencionas, porque lo primero que se me viene a la cabeza cuando tú me dices eso es como la teoría reichiana, de terapia corporal, la bioenergía, que en el fondo su paradigma tiene que ver con que las emociones, la energía sexual es energía, se le llaman energía orgónica, esa Mm, energía al no ser liberada en la vivencia emocional, porque ese es el tema de todo esto, que no hay una vivencia emocional integrada a la experiencia mental, o sea, simplemente no sé qué cuestión pasó, no puedo procesarlo, no, hay una división que es una defensa tan potente que no se puede hacer. Por lo tanto, ujú, es como, la terapia es como unir esos canales fisural, o sea, como trabajar la fisura. Y en ese sentido, cuando yo trabajo en reparación, tengo que ir a mi experiencia física y cuando hago esa conciencia, lo que hago es empezar a reconocer esa parte de mí como que existe y cuando existe, mm, la emoción empieza a aflorar. Y esa descarga emocional no solo es una descarga así como catártica ujú, de, ya listo, como cuando vaya al baño. No es una descarga simplemente, es una experiencia o puede ser potencialmente una experiencia de integración cuando se mm, vive en un espacio de compañía, se moviliza ya sea a través de distintas técnicas que son a veces netamente corporales, como una meditación o simplemente como un ejercicio de contacto corporal a través de la respiración, cómo todo eso toma sentido en un momento y un lugar indicado, y luego ya cuando yo experimento, logro darle una articulación mental, una interpretación a eso que me pasó mm. como consecuencia. Es un camino de retorno, pero que va a través de la herida y de la emoción. Por lo tanto, el contacto con el cuerpo, muchas veces, por ejemplo, desde mi visión, en técnicas como yoga, lo que aporta como terapeuta es que la persona va adquiriendo conciencia corporal y va avisagrando un poco Mm, trauma o esas vivencias acorazadas dentro de la experiencia corporal. Si es que hay una conciencia súper importante de que tú estás usando esa herramienta como un trabajo de autoexploración, de autoconocimiento, de liberación de acorazamiento, como que también tiene que haber un sentido que guíe la experiencia. Y en ese sentido, está. a mí me gusta mucho de la clase de yoga cuando empezamos, porque como soy alumna tuya, como me gusta ese momento en que me recuerda al inicio de la clase Ujú, para qué es lo que estoy haciendo. perfecto, perfecto. Y ahí hay una alineación de la mente
con el cuerpo, con una disposición emocional que permite la experiencia y el movimiento como de energía en todos esos cuerpos, en todas esas dimensiones, el mental, el emocional, el físico, el etérico. Ujú. Buenísimo. Y por ejemplo, quiero hacerte una pregunta. Generalmente, generalmente se habla mucho de estar en el momento presente, ¿no? En la práctica del yoga o en la Sí, meditación, siempre somos como medios majaderos en decir, sitúate en el momento presente. Ahora, cuando estamos haciendo sí, trabajos de reparación, inevitablemente tengo que sí, ir quizá al pasado, ¿no? Tengo que empezar a recordar algunas cosas exacto. para encajar, ¿no? ¿En qué minuto, Sí, por ejemplo, una persona que nos esté mirando y que tenga algunos problemas, como algunas angustias, algunas sensaciones de dolor, cuando te dicen, sitúate en el momento presente, pero en realidad es súper complejo porque todo me lleva a mis problemas pasados. Entonces, sí. inevitablemente nunca estoy acá, sino que estoy hacia atrás, ¿no? Años atrás. Entonces, ¿cómo se puede empezar a armonizar eso de manera que las situaciones que te están pasando las puedas empezar como a enlazar en una situación reparadora? No sé si me explico bien Mm. no sé si te explico bien la Sí, pregunta. sí, sí, en el fondo tiene que ver, lo que entiendo es que tiene que ver con el desafío de cómo estar en esta casa pasado y que más encima la empiezo a abrir, a trabajar, a descubrir dónde vivo, en el pasado, en el presente, una cosa así. Ujú. Claro. Eh, es, es que ese es el punto. Estar en el presente es un estado que para mí, así muy concretamente, podría definirlo con, como un estado de atención. Ujú. Porque hay mucho, cuando uno dice estado de conciencia, hay tantas acepciones, como desde el avance de la conciencia, como desde la disminución, como de la atención, como desde la moral, como que hay. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy en conciencia, estoy en atención, Mm. estoy atenta en una disposición atenta, receptiva a mí misma. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un síntoma como estrés, como elementos de estrés postraumático que son muy naturales, que de hecho son pensamientos de recuerdo que se meten y se meten y se meten en tu cabeza y tú realmente no los controlas, se gatillan, es como un Mm. disparo que activa algo. O sea, esto está totalmente fuera de tu voluntad personal en ese momento cuando ocurre. Tú ahí no puedes luchar con el pasado, vivencia. Por lo Ujú. tanto, estar en el presente es acompañar ese proceso Mm. entendiéndolo como una vivencia. Lo Mm. que a la gente le cuesta de los procesos de reparación muchas veces es que duele, es que implica que tú atravieses la vivencia del dolor en el presente, que fue lo que antes no ocurrió o que quisimos tratar de evitar sentir, porque el ego, la estructura del ego propiamente tal, no lo que hablamos naturalmente como, que tiene el ego alto, que tiene el ego bajo, oye, ese medio ego que tiene. Así como educativamente, el ego finalmente es la estructura que te ayudó a sobrevivir, Mm. Exacto. es tu proceso de adaptación, es todo tu intento por hacer lo mejor que podía y en ese momento, con todas las herramientas que tenía y en ese momento, es como lo mejor, es como tu mejor esfuerzo. Mm. Claro. Y en Entonces, el fondo cuando lo miras, sí, y la terapia tiene que ver entonces con eh, conectarse con las emociones en el presente, con las emociones que no se vivieron en ese momento, ¿no? exacto. Esto. Y ahí hay un punto súper que para mí es como un tesorito, es Ujú. como una golosina para mí. Lo pienso y es como nosotros muchas veces lo que sanamos en terapia son los dolores y traumas de nuestros niños interiores, o sea, las cosas que vivimos 8000 pasos atrás, años atrás. La,
El acertijo, como diría mi maestro, el acertijo de esto es que si lo viví tan atrás, ¿por qué lo estoy viviendo como si estuviera en el presente? Que es el acertijo que contaste hace unos minutos atrás. Y para mí una de las respuestas posibles es que nosotros, porque es que los niños, las niñas, la niñez solamente habita el presente. Mm, Cuando una niña o un niño sale del momento presente, significa que algo malo está pasando, porque que el niño o una niña salga de la vivencia de ser niño, o sea, a preocuparse, a ocuparse, a mirar al futuro, a tener que programarse, planificarse, etcétera, es salir del presente. Entonces algo muy malo debe estar pasando en su entorno y eso ya es que él mm, se sale de su experiencia. mm. Por lo tanto, de ahí emergen muchas de las lógicas que nosotros en la adultez replicamos. Mm, Pero bueno, volviendo a la cuestión del presente, cuando un niño está en su estado normal y vive cosas, las vive en presente, ¿cachai? Porque esa es su vida, esa es su vida. claro. Nosotros internamente tenemos un niño o una niña que está en su propio presente, Mm, que no está en nuestro presente adulto, sino que todo lo que le pasa lo está viviendo en su propio presente. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de que eso existe, no tenemos ningún acceso a cambiar nuestra realidad, ninguno, mm, porque nuestro niño o niña va a estar viviendo su presente que ya fue, dilucidando ese presente que en realidad no está, solo porque nosotros mismos dejamos de ver eso, esa propia herida. Es como abandonar también. Perfecto, qué lindo lo que estáis diciendo. Es súper interesante porque muchas veces nosotros como que nos conectamos con esas sensaciones dolorosas y las atraemos y una sensación, como decís tú, es como un gatillante constante y es Sí. súper complejo, sobre todo cuando te dicen que esté en el momento presente y tú dices, bueno, sí, me encanta, pero constantemente te aparecen estas imágenes Exacto. que son súper dolorosas también, si es que no tienes las herramientas para poder ir resolviéndolo. Exactamente, es un calvario y por eso, por ejemplo, muchas veces cuando hay temas que son muy, muy, muy críticos, cuando hay experiencias de vida que dejaron un trauma que llamamos complejo, que es muy profundo, entonces a veces es necesario la terapia farmacológica, porque Mm, para llegar a ese punto en que tu alma se siente tan despedazada y vemos que hay tanta pérdida de alma, entonces no tengo la capacidad de experimentar la estructura, la estabilidad, el sostén, que es enfrentar el presente en ese contexto, es como ver el espacio, ver el despedazamiento, ver que no hay consistencia. Y esa mm, experiencia es muy difícil y por eso nuestro sistema nervioso que llega a un colapso interno, los niveles de estrés que sostiene son demasiado fuertes y ya no te quedan herramientas. Y ahí es la depre, ¿cachai? Ahí es la depre. Ahí el claro. trastorno de pánico. Cuando la gente llegó a eso, es que está hace meses, años incluso, cargando con un sistema interno que ya no puede más, pero que no se da Mm, cuenta porque no está en el presente del adulto. Está el niño interno luchando por vivir. perfecto. Oye, qué bueno, que me encanta este tema. Me hace mucho sentido y también te quiero llevar a lo que hablamos al principio, que era el psicodrama, que lo quiero mezclar justamente con este tema que es súper valioso y me encantaría que lo pudiéramos hablar desde tu mirada y de cómo una persona así común y corriente pudiera ocupar este tipo de herramientas de forma como relativamente básica, pero para ¿Ya? poder ir, aunque sea conectándose un poquito con estas sensaciones de ir
como abriendo esta experiencia, ir como conectándose con estas emociones. No sé si se podrá Ujú. hacer como algunos tips así como básicos donde una persona pudiera a través del psicodrama desarrollar estas habilidades, ¿no? Ya, mira, mm, el psicodrama es una herramienta para trabajar en un espacio terapéutico, ¿ya? Ujú. Pero el psicodrama proviene del teatro espontáneo. El teatro espontáneo fue un movimiento que se desarrolló en la era de las flores, igual que muchos otros movimientos New Age que trataban de explorar distintas formas de hacer las cosas respondiendo a estructuras caducas. Entonces el teatro espontáneo como retomaba y estudiaba los principios de la creatividad y la espontaneidad a través del trabajo con el cuerpo, y para ese trabajo con el cuerpo usaba herramientas del teatro, como por ejemplo, bueno, entrenamiento corporal, entrenamiento en espontaneidad, que es como en el fondo soltar, desacorazar el cuerpo, muchos ejercicios de ese tipo, como lo que la gente diría impro, ¿ya? Pero no como en una especie de estructura que arma solo una historia chistosa, sino que arma historias de la vida profunda de un ser. Entonces, ahí en eso se ocupa, por ejemplo, el monólogo, se ocupan los diálogos, se ocupa las máscaras, se ocupan los personajes, ¿cachai? Entonces, hay conceptos del teatro que sí nos podrían servir en términos terapéuticos para profundizar en la experiencia de autoconocimiento. Entonces, ¿qué podría recomendar yo? Ahora es Chelis. Ya, número uno, conciencia corporal, porque no puedes desarrollar nada, ningún trabajo terapéutico se logra sin ese nivel de conciencia. ¿Y cómo se trabaja la conciencia corporal? Uno, haciendo cualquier actividad corporal, pero la conciencia de que lo estás generando para descubrir las reacciones de tu cuerpo, para diferenciar las sensaciones de tu cuerpo, como estudiar tu cuerpo también en eso que hagas, ya sea deporte, ya sea yoga, ya sea danza, ya sea simplemente caminar, meditar, lo que sea. O sea, haz de la experiencia de tu cuerpo una señal abierta de conexión contigo. Eso es súper y Mm. fundamental. Entonces, sirve hacer un escáner corporal todos los días, un escáner rápido en la mañana cuando estáis en la cama y amanecís y abrís los ojos. De 1 a 10, ¿cuán cómodo te sentís con tu cuerpo? ¿Hay alguna zona que te duela? Eh, ¿Cómo te cayó la comida de ayer? Todas las Mm. preguntas que aúnen, que acerquen el camino a tu cuerpo. Eso es lo primero. Después de eso, puedes tener, por ejemplo, herramientas creativas o artísticas que se usan en el psicodrama y en otras experiencias, como por ejemplo, hacer un soliloquio, que es como cuando uno va a una obra de teatro y la persona, el protagonista se queda mirando al infinito y de repente empieza a hablar, que es como un monólogo, pero en el fondo habla solo. Es un encuentro Mm. consigo mismo. Encontrarse consigo mismo en el papel y escribir y hablarse sin ningún tipo de filtro, así como una corriente de la conciencia, o trabajar identificando cuáles son los personajes de mi vida, Perfecto, perfecto. ¿ya? Entonces, y eso va como en vía bidireccional. Por ejemplo, si yo me miro yo como un personaje de distintos sistemas, ya, no sé, con mis amigos, con mi pega, con mi familia, etcétera. ¿Cuál utilizar yo? ¿Y cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo descubro a mi persona? Definiendo características que yo veo de mí y de cómo eso se me presenta en ciertos espacios y no otros. Pues entonces, por ejemplo, con mi amigo empiezo a dar cuenta que yo siempre soy la que está preocupada de todo, po, ¿cachai? Y Mm. siempre estoy cuidando y siempre sé qué pasa a cada uno, como en el fondo es tomar perspectiva de una misma. Y entendiendo ese personaje puedo entender cómo se generó, es útil o no es útil, me trae o no me trae sufrimiento, este rol.
entender que hay un rol histórico, como que empezar a ser un poco detective de una misma y de uno mismo, ¿cachai? Perfecto. Y lo otro, en relación a lo de detective, es literalmente empezar a encontrarte con tu cuerpo de una manera diferente en el sentido de que ya me duele la guata, dejémosle echar la culpa al tiro a la comida, al café, al no sé qué, ¿me entendí? Es como, te duele la guata, ya, ok. Date un momento para intentar conectar esa vivencia de guata con lo que te está pasando en tu presente. Mm. Entonces, entender que el cuerpo manda un mensaje y una señal que yo muchas veces no he podido procesar conscientemente y que cuando eso no se da, tu cuerpo te la va a mandar sí o sí. No hay una forma de no hacerlo, ¿cachai? Entonces, o te amigas, o te y perderías un gran recurso porque el cuerpo es una de nuestras dimensiones po, humanas. Claro que sí. Oye, me encanta, y tú dijiste una palabra que como que engloba todo esto, que es el rol, como los roles, ¿no? El rol se ocupa en Exacto, psicodrama y en coaching exacto. también se hace mucho. Mm, Los roles vienen una palabra griega que es de mm, rollo, que eran los rollos que se le pasaban a los actores, ¿no? Entonces tú le pasabas un claro, rollo al actor y tú lo leías y ese era tu rol, ¿no? Entonces, eso, el rol tiene que ver con eso, con esa, cuál es el rol que tú quieres para tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te hace bien? ¿Qué es lo que te hace sentido? exacto. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que tú dices, ¿no? ¿Me podría repetir la pregunta? Porque justo se cortó. No, que eso, en el fondo eso es lo que estaba entendiendo yo, ¿no? Que es como conectarse, es Sí, como ir descubriendo el rol de todos los roles que uno tiene, es como los sombreros que se habla también, ¿no? Que uno tiene eso, hartos sombreros. El rol de eso, papá, el rol de amigo, el sombrero de no sé qué. Es como cuál es el sí, que con el que te identificas más y que te ayuda a conectarte con una situación sí, presente, que te ayuda, que te conecta con un mejoramiento y con una sensación de bienestar, ¿no? justamente. De hecho, uno podría decir qué tan saludable es un rol ¿Mm? de acuerdo a ciertos criterios, de los cuales, por ejemplo, uno es qué tan consciente soy de que tengo este rol, Mm, de que es un rol, que no es lo que yo soy, es un rol. perfecto. Si yo estoy identificada con ese rol y me creo que yo soy eso y solamente eso, ahí ya estoy en un nivel de mucha menor salud. ¿Por qué? Porque el no tener conciencia de ese rol hace que me rigidice, que solo ocupe ese rol. Y ese rol no Mm, es funcional a todos nuestros aspectos del presente. La vida es perfecto. espontaneidad, la vida es energía de cambio, por lo tanto voy a tener que adaptarme. Mientras menos espontáneo, mientras menos flexibilidad, más síntoma voy a hacer porque menos energía va a estar circulando en torno a mi material emocional, psicológico. Y ese es el Buenísimo. tema, que el rol es súper complejo, es como una unidad de funcionamiento y está muy bien armado porque es nuestra mejor versión de un momento, ¿cachai? Mm, Por eso es qué un tema. buena. Buenísimo. Mira, oye, se nos ha hecho súper cortito este programa. O sea, a mí se me ha pasado volando, pero te ¡Oh! quiero, antes de terminar, me encantaría hacerte una pregunta. En realidad no son no preguntas, es como un comentario relacionado con el canto, Ya, ¿no? Porque tú ya, eres cantante, tienes un disco maravilloso que también voy a dejar, bueno, acá siempre va a estar anotado toda la información de la Cami y mía para que nos vayan siguiendo en las gracias. redes sociales. La Cami es cantante, tiene un disco precioso. Y te quería contar también, o sea, te quería preguntar acerca del rol del canto, ¿no? Cómo el cantar, cómo la voz nos puede producir también algún efecto curativo o reparador, ¿no? Puede ser. Mm, sí, po. La masa pregunta. Vamos a tener que estar en otro programa.
Feliz, feliz. Ah, sí, yo también feliz, me ha encantado. Ya, mira, es que esta pregunta se la estáis haciendo a alguien que para mí el tema de comunicar es súper importante. Mm, Y la voz es algo que es una herencia transgeneracional en mi familia. De lo que yo te puedo decir que, que es como que saco en conclusión de trabajos que yo he hecho de integración de la voz desde lo terapéutico y desde lo performático y creativo, es que la voz, bueno, para un artista cantante, la voz es su instrumento, ¿ya? Mi voz es mi instrumento. Cuando me dicen qué tocáis, qué instrumento tocáis, yo digo, yo canto, esa es mi voz, mi instrumento. Y la voz es un instrumento muy particular porque cambia en la medida en que cambia tu cuerpo. mm, Tú estás tensa, yo estoy tensa, mi cuerpo está mandando una señal de tensión que hace que me pare en una cierta posición, que hace que mis tendones se pongan en una cierta tensión, que hace que mi caja de resonancia tenga una tensión, que mis cuerdas tengan una tensión. O sea, cuando yo canto, eh, todo este artefacto se acomoda a esa vivencia que es totalmente integrada, es mental, es emocional, el canto el arte es eso, po, el arte es la integración de todo eso. Por lo tanto, cuando yo canto, estoy ese siendo yo desde súper vivo, desde todas mis energías, habitando todas mis tensiones y mis historias y mis cuestiones. Por lo tanto, está todo implicado. Entonces, hay 2 cosas que como que para mí resultan muy importantes de estas integraciones y que las aprendí también en exploraciones con chamánicas y también en un laboratorio artístico vocal que se llama Rumbos, que les invito a seguir, Rumbos Chile. Son unos profes así que han estudiado la técnica de teatro Roy Hart, que es un teatro desde la voz, desde el grito, desde la voz corporeizada. mm, Por lo tanto, yo sigo lo que mi voz quiere cantar o mi voz me sigue a mí en lo que yo quiero decir. Es como entender que la voz está viva. La voz es un tránsito, es una puerta, es el método, es el instrumento, es todo, eres tú, es tu material. Por lo tanto, el cantar así es una experiencia del presente. Porque, por mm, ejemplo, si yo estoy en el miedo, entonces la invitación es cantar el miedo, habitar el miedo y cantarlo. Es como liberarlo y exorcizarlo en la experiencia. mm, Si yo tengo nervio, entonces canto el nervio y atravesar el nervio me permite abrir la puerta a la sombra, que es la polaridad, el brillo de la sombra, el brillo del miedo, ¿sí? Es como también es medio teatral porque implica poner en escena y en escena también implica sacar algo de uno, dejar de identificarse a morir con eso, de que eso es tan propio que no puede salir al mundo y el Andrés Sara, mi profe, decía, cuando eso que es tuyo, esa guagua que trabajaste y que es todo tu ser, llega a un punto de maduración, lo sueltas y ya no es tuyo. Déjalo vivir. mm. Qué Entonces, buena, qué así lindo. mismo, sí, déjalo vivir en la experiencia y toma vida a través de las experiencias de otros, de que le dan vida a través de sus propias vivencias, o sea, ya no es tuyo. Y eso es lo que hace el arte con las vivencias internas. Toma tu vivencia y la comparte y la entrega al mundo como un tesoro colectivo donde cualquier otro puede decir, ok, esto es lo que a mí me pasa, es como donarnos alma, ¿cachai? Como, pero de Buenísimo. una manera de recuperación. En todas las tradiciones ancestrales el método de recuperación del alma es lo que sana y para mí el arte es una recuperación del alma, es un proceso de extracción y recuperación del alma ya metodológicamente hablando en términos chamánicos, ¿cachai? Qué buena. Mira, yo en algún momento un profe me dijo que, bueno, en el yoga la columna vertebral se arma, todas las posturas de yoga se arman a través de la columna vertebral.
todas las posturas, todos Exacto. los movimientos. Y en algún momento un profe me dijo, la columna vertebral es un piano. Y de acuerdo a cómo tú te pones, la postura que tú tienes es como te sale la voz, en la nota del piano. Entonces, Exacto. cuando tú estás agachado, cuando tú estás, no sé, cuando tú tienes una postura baja, la voz no te sale poquito. Cuando tú expandes tu pecho, tu columna se endereza, tu voz sale más natural. Yo Sí. creo que es como que por ahí también me hace mucho sentido lo que tú me estás diciendo. Y sabéis que también el teatro, o sea, totalmente en coherencia con eso, el teatro Roy Hart dice, trabaja el concepto de la voz rota, porque Alfred Wolfson, el que fue el que primero que desarrolló estas herramientas más aisladamente, viene y tuvo tuberculosis, ¿cachai? El loco se quedó sin voz y aún así era profesor de canto lírico y empezó, en vez de a resistirse a tocar esa voz, empezó a trabajar desde lo que la voz le permitía y exploró estas voces. Ya como voces que producen la sombra, pues, que hacen que uno sienta el rechazo, que hace que suene raro, que suene mal. Al descubrir la voz rota, lo que hizo fue brillante porque llegó a conectarse con esferas más instintivas del ser y recuperamos entonces en Roy Hart y la Audrey Pernell, mi profe, era muy enfática en esto. Lo que pasa con la voz cuando recuperamos los instintos primigenios, el bostezo, el suspiro, la queja, la respiración aérea, la respiración dura, los elementos ¿cachai? Entonces, cuando entramos, por ejemplo, volviendo a la terapia reparatoria, como conectando, uno de los pasos fundamentales para mí dentro de mi estilo es trabajar con impulsos vocales para empezar a dar voz a lo que está emocionalmente trancado en el cuerpo, con cosas como el bostezo, y estoy 1 hora bostezando con la persona, yo, ella, así como volviendo ese como activar el sistema parasimpático, que también está infraestimulado porque está el trauma funcionando y activando el sistema simpático a nivel del sistema nervioso autónomo, demasiado estrés. Entonces ahí hay una implicación en todos los niveles, po. Es precioso. Qué lindo. Oye, nos va a faltar otro programa para terminar todos estos temas porque están súper entretenidos. Me encanta, de Sí. verdad. Sé que, bueno, te quiero agradecer por estar conmigo conversando. Eres súper inspiradora y por eso que tenía Gracias. muchísimas ganas de que estuvieras acá conversando conmigo, con todas las personas, que siempre es súper importante ir como conectándose con estas herramientas que son tan valiosas y que podemos rescatar algo así como un tesorito que nos puede servir para que podamos crecer un poquito más o conectarnos con esa inmensidad que somos cada uno de nosotros. Así que te quiero agradecer, Cami, por estar acá, por todo tu conocimiento y espero que nos veamos muy pronto ahí en otro programa. Ya, me encantaría, te agradezco, lo pasé bien. Vi el atardecer del océano en compañía de nuestra conversación. Me encantó y me encantaría seguir conversando también. Te agradezco, caleta. Mucho, mucho, mucho. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube y revisa nuestras redes sociales para ver más contenido gratuito y de valor para ti. Espero verte pronto. Un abrazo.